Entonces, para los que no me conocieron en la última sesión, yo me llamo Peter Felsman, soy consultor de productividad, soy coach ejecutivo, soy facilitador de seminarios grandes de toma de conciencia, soy director voluntario para Seminarios Insight en la Ciudad de México y también represento a Thrive Global, que es la empresa nueva de Arianna Huffington, nueva, ya tiene varios años, pero es relativamente nueva, llamada Thrive Global, en el cual tenemos la misión de erradicar la epidemia de burnout, de agotamiento crónico. Esto es algo muy afín a mi personalidad, que justo en esta sesión les voy a estar hablando de eso, porque hoy vamos a estar viendo el trabajo que hizo un hombre que se llama Patrick Lencioni con su libro Las 5 disfunciones de los equipos. Él identificó cuáles son los 5 hábitos de los equipos cohesivos. Y también vamos a estar hablando acerca de un perfil de comportamiento llamado DISC. Algunos de ustedes seguramente lo habrán experimentado de alguna forma, algunas de sus encarnaciones, pero en mi experiencia hay una metodología llamada Myers-Briggs que tuvo mucho más penetración en el mundo corporativo, a pesar de que DISC es, en mi humilde opinión, mucho mejor, porque es simplemente mucho más fácil de entender intuitivamente y de recordar después. Entonces, vamos a entrarle de una vez. Te pido que te sientas libre de interrumpirme si tienes alguna duda, alguna pregunta, y si considero apropiado responder en el momento lo haré, y si no te comentaré en ese momento que lo podemos atender más adelante. Pero no dejes de hacer preguntas, por favor. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el peor empleado? ¿Cuál es el peor empleado? ¿Cuál dirías tú es el peor empleado que puedes tener? El que se queja de todo. El que se queja de todo. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué otro empleado es el peor de todos? Es el peor empleado. El que se queja de todo sería definitivamente un empleado. Peor el que ni se queja, ¿no? Que todo dice que sí, pero no hace nada. O está totalmente desalineado. Exactamente, exactamente. El peor empleado, yo diría... Adelante. No vi quién es. Al que no le gusta la chamba, nada más va por obligación prácticamente, no porque piensa que tiene que comer, ya, pero no toma ninguna iniciativa, nada, o sea, lo menos que... Sí, estoy de acuerdo, y por ahí va a lo que les iba a compartir. En mi opinión y en mi experiencia, el peor empleado que puedes tener es el empleado que renunció a su trabajo hace años, pero sigue yendo a chambear para cobrar su sueldo. ¿Okay? Hay un concepto en recursos humanos en inglés que es el término de engagement. A veces se traduce como compromiso en el trabajo. Sin embargo, compromiso no le hace justicia. Engagement tiene que ver con estar enganchado. Tiene que ver con el engranaje, que yo como empleado me engrano y me vuelvo una parte de la empresa. Y la organización Gallup ha determinado que 85% de los empleados están disengaged, están sin ese compromiso. No los 85 están completamente, renunciaron a su trabajo, obviamente. Pero sabemos que un empleado que está enganchado rinde al 100%. ¿Okay? Un empleado disengaged rinde menos de la mitad de eso, un tercio de eso. Pero también sabemos que un empleado que está inspirado, su productividad es del 250% comparado con el que meramente está engaged. Y eso es posible porque existe algo que se llama, ahorita me elude el término exacto, pero podríamos llamarlo esfuerzo discrecional. Por ejemplo, cuando estás en el súper y no encuentras lo que estás buscando y ves a un empleado del súper y le preguntas, oye, ¿dónde se encuentra la mermelada? Y te dice, 3 pasillos para abajo. ¿No? Comparado a cuando vas a algunos tipos de súper o tiendas que les preguntas, oye, ¿dónde está eso? Y ellos paran lo que están haciendo y te acompañan y te ayudan a encontrarlo y no te dejan hasta que no encontraste lo que estás buscando. Está en el criterio del empleado. ¿Me explico? ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? No los veo a ustedes, pero si no hace sentido, te voy a pedir que hagas un comentario en el chat o por favor abre tu micrófono. Entonces, el libro famoso, tiene 2,5 millones de copias vendidas, se llama Las 5 disfunciones de un equipo. Han sido bestseller en todas las listas principales. Y los 5 comportamientos
de un equipo cohesivo, que son los que neutralizan las disfunciones, son los siguientes, ¿ok? Y lo vemos como una pirámide porque cada uno de los comportamientos necesarios para un equipo cohesivo se convierte en la base para el siguiente comportamiento, y la base de todo es la confianza. Confiar el uno y en el otro. Entonces, esto te atañe a ti específicamente como líder que eres. Por lo menos eres líder funcional. Te atañe que te transformes en un líder real. ¿Ok? Porque en parte nuestro trabajo como líderes es de crear lo que llamamos psychological safety. Un espacio psicológicamente a salvo, a donde las personas no tienen que desperdiciar esfuerzo y energía en andarse cubriendo el asset, como dicen, ¿no? El bien. Tener que cubrirse las espaldas, donde se entiende que se puede cometer errores y que cometer errores es parte del proceso de crecimiento y aprendizaje, siempre y cuando sean hechos en buena fe. Entonces, cuando yo como líder genero esta experiencia de confianza psicológica, de seguridad psicológica, entonces los miembros del equipo se permiten a sí mismos participar en el conflicto en torno a las ideas. ¿Ok? Necesitamos generar confianza donde las personas se sientan vulnerables. Perdón, donde las personas se sientan a salvo para mostrar su vulnerabilidad. Pero que quede clara la distinción. Que yo me sienta a salvo como para mostrar mi vulnerabilidad. Donde yo pida asistencia a los miembros de mi equipo, donde yo pida asistencia a mi jefe, donde yo me abra a lo que está sucediendo en mi vida interior. Porque cuando yo me siento a salvo, entonces me animo a participar en el conflicto con respecto a las ideas. Y eso puede ser contraintuitivo. ¿Cómo? ¿Cómo que conflicto en un equipo? No, yo quiero que todos en mi equipo anden paz y amor y fluyan. Sí y no. Porque la realidad es que siempre que tengas un equipo vas a tener una multitud de ideas al respecto de cómo se deben abordar los problemas o los proyectos o cuáles son las diferentes soluciones. Entonces, si yo me siento a salvo, yo levanto la mano y yo comento mi experiencia. Yo digo lo que funciona o no funciona para mí. Y no importa que sea mi jefa o mi jefe quien haya propuesto la idea, porque yo me siento a salvo, yo sé que mi jefa o mi jefe aprecia que yo participe y que yo diga, no, eso no es buena idea por esto y por esto y por esto. Y si yo soy un jefe maduro, emocionalmente maduro, pues me gusta porque yo sé que yo no tengo todas las respuestas en mi cabeza. De hecho, sé que la mejor forma de abordar las soluciones es que todo mi equipo sea que en conjunto lleguemos a la solución. Entonces, cuando existe esa participación, ese conflicto positivo, únicamente cuando esto sucede me puedo yo comprometer con las decisiones. O sea, ¿cuántas veces te ha pasado que supuestamente, entre comillas, todos estuvieron de acuerdo con la solución propuesta y resulta que a la hora de ejecutar, tu frustración es que nadie está comprometido con lo que todos dijimos que íbamos a hacer? ¿No? Entonces, eso puede ser un indicador clarísimo de que las personas no se sienten lo suficientemente a salvo como para dar su punto de vista que pueda ser no popular. Y más en nuestra cultura mexicana, latinoamericana, donde hay que cuadrarse al jefe, donde el jefe no siempre tendrá la razón, pero siempre es el jefe. Cosas así por el estilo. ¿Sí? Donde es mejor decir que sí y quedar mal que decir que no y negociar con valentía. Entonces, recae sobre ti como líder en fomentar el ambiente donde pueda haber el conflicto positivo, las voces disidentes, porque solamente si yo puedo decir mi punto de vista
me puedo comprometer a lo que sea que el grupo se compromete, aun cuando no sea lo que yo propuse. ¿Sí? O sea, que no se tiene que hacer lo que yo propuse para yo comprometerme. Yo me puedo comprometer a pesar de que no haya sido mi idea. Pero si yo no fui escuchado, si mi idea nunca fue tomada en cuenta, entonces no way, no hay manera. Cuando digo no way lo digo en inglés, no en chilango. No hay manera de que se puedan comprometer. Piénsalo tú, ponte tú en esos momentos de la vida, puede ser incluso la vida familiar, donde no fuiste tomado en cuenta, no te sentías a salvo, sabías que si abrías la boca algo malo iba a pasar, así es que mejor calladito, te ves más bonito y les das el avión y dices que sí, pero no hay un real compromiso. Yo estoy seguro que sabes a lo que me refiero, porque es parte de la condición humana. Eso es el desafío principal que tenemos como líderes, ¿no? Ahora, es necesario compromiso de los individuos, miembros del equipo, con las decisiones, para que pueda existir lo que en inglés se llama accountability. Que no tiene traducción en el castellano. Falta una palabra en el castellano que yo se las voy a dar ahorita. La palabra es accountabilidad. ¿Ok? Usamos tantos anglicismos, pues ¿por qué no este? Pero la accountabilidad quiere decir hacerse cargo de los resultados, asumirlos, adueñarte de los resultados y rendir cuentas. Y decir, estos resultados son porque hicimos esto, o porque se me olvidó hacer lo otro, o porque ni siquiera pensé, o no pedí ayuda, o lo que sea, o tuve este supuesto. Pero lo que sucede en los equipos que tienen disfunción es que la gente se lava las manos y dice, bueno, que sea la chamba del jefe o de la jefa regañar a tal persona porque no hizo su parte. Y tal vez eso te resuene a ti, como que tú dices, coño, pero ¿por qué tengo que ser yo quien les diga qué hacer? Si todos saben o casi todos saben la corrección, ¿por qué no se lo dicen entre ellos? ¿Por qué tienen que esperar a pasar días, semanas o incluso hasta meses para yo enterarme de la bronca, para yo tomar la acción correctiva? Entonces, lo que tú quieres como líder de un equipo, lo que tú necesitas para que tu equipo sea cohesivo, es que ellos se hagan rendir cuentas entre sí. Que ellos se hagan rendir cuentas entre sí. Hace muchos años fui fundador en Argentina del Performance Enhancement Institute y trabajé durante una temporada con el Boca Juniors. ¿Okay? Fue la última temporada hasta donde tengo entendido que jugó Maradona. Y Maradona llegaba tarde a todo, a todo. Una semana que llegaba un día en Ferrari, otro día en Porsche, un día llegó en un camión de esos trailers, llegó en un trailer. Y no solo eso, sino que después cuando él se cambiaba y llegaba y saludaba a todo el mundo uno por uno en la cancha, ¿no? De a beso, como en Argentina. Y me imagino que en su cabeza él pensaba que estaba haciendo buena onda, pero nadie le decía nada. Mi socio en esa empresa se llama Joey Hubbard. Seguimos trabajando juntos en otras capacidades. Él hizo una especie de consultoría por el estilo en los Chicago Bulls durante la dinastía de los Chicago Bulls. Y me contó cuando llegó un jugador tarde a la práctica, fue Michael Jordan quien lo regañó, y lo regañó frente a todos el equipo. Le dije, mira, aquí llegamos a la hora, porque aquí damos todo para ganar. ¿Sí? Pero eso también va en contra de nuestra cultura. Es como que cobrarle a alguien que te debe algo, que ellos se comprometieron, tú eres el malo de repente. Te vuelves tú la mala persona por hacerles rendir cuentas. Lo que pasa es que para poder hacerlo de una manera que genere un equipo cohesivo, necesita haber compromiso real, y para que haya compromiso necesito haber participado y necesita haber un espacio donde el conflicto positivo es bienvenido. Y para que eso suceda, las personas se necesitan sentir a salvo, psicológicamente a salvo, para mostrar su vulnerabilidad.
Entonces, únicamente cuando los miembros del equipo están haciéndose rendir cuentas entre sí, donde puede haber el quinto hábito, que es el enfoque en los resultados cohesivos, en los resultados colectivos. ¿Ok? Ahora, lo interesante de todo esto es que esto es medible. Es medible porque utilizamos una herramienta donde los miembros del equipo son quienes se autoanalizan y hacen una evaluación del equipo. Y esto permite que los miembros del equipo sean auténticos, sean auténticos, aparezcan como son, en vez de ser falsos. Y yo no sé tú, pero yo prefiero a alguien auténtico, aunque no sea de mi preferencia, que un falso muy nice, muy agradable. Eso también permite, este modelo, estos comportamientos permiten la valentía, ¿okay? La determinación, la audacia, para que pueda haber victorias compartidas. Y no sean del rockstar. Entonces, Perdón, Peter, aquí con una adelante, duda. adelante. Sí, Gracias. esta pirámide, bueno, de alguna manera, pues la dibujas así. ¿Tiene algún sentido que la confianza, que es la parte más de abajo y que se podría intuir como pues la base o las raíces o la parte más importante, ese sí, en ese sentido, porque pues sí, yo creo que justamente la confianza es una de las cosas que las relaciones personales, especialmente dentro de una compañía y dentro de un grupo de trabajo específico, siempre es lo que es, digamos que parte de una base de confianza, ¿no? Cuando se forma un equipo, dices, bueno, la premisa casi siempre es, pues, mientras no me demuestres lo contrario, ¿no? Pues voy a confiar. Pero una vez que hay algún evento, alguna situación de pérdida de esa confianza, luego es muy difícil volver a construirla. Quería preguntarte en ese sentido si por eso es que está en la base de la pirámide. Sí. Entonces, ya entiendo el ejemplo que dijiste, que una vez perdida la confianza es difícil recuperarla. Sin embargo, hay una dinámica diferente cuando estamos hablando de un ambiente psychologically safe, psicológicamente a salvo. ¿Ok? En los ambientes psicológicamente a salvo se vale meter la pata, incluso tú como líder. Tal vez tú lo has hecho como papá o como esposo, ¿no? Hiciste algo que estuvo fuera de tu integridad y después vas y la arreglas. Entonces, esa vulnerabilidad de ir y arreglarle, decir, ¿sabes qué? La embarré. No estuvo bien. Eso genera confianza de inmediato. ¿Hace sentido, Omar? Pero si lo dejo así y me quedo en mi orgullo, eso sí, entonces ahí sí deteriora la relación, ¿no? Pero si yo la embarro y digo, ¿sabes qué? La embarré, voy a tomar estas acciones correctivas, me comprometo, esto no va a volver a pasar. Y no vuelve a pasar. ¿Qué sucede con la confianza? Crece. Porque sabemos que la gente va a meter la pata. Sabemos que nadie es perfecto, incluyéndonos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, espero haber respondido a tu comentario, a tu pregunta. Sí, gracias. Sí, hay una distinción, y aquí estamos hablando de crear ese ambiente psicológicamente a salvo. Entonces, este es el producto de estos 5 comportamientos, ¿ok? Confían entre sí a niveles fundamentales y emocionales, lo cual permite que la gente no tenga miedo de participar en el diálogo difícil, ¿ok? No dudan en cuestionar, lo cual les permite comprometerse a las decisiones aunque no estés de acuerdo con la decisión. Por lo menos estuviste incluido. Y no dudan en rendir cuentas unos con otros, hacerse rendir cuentas. ¿Okay? No esperan que sea el líder del equipo, o sea, que seas tú quien ande limpiando los desastres de la gente, sino que tú puedes contar con tu equipo y que tú llegues, o sea, imagínate, esto sí yo sé que te ha pasado docenas de veces y estás hasta el cogote, ¿no? De que te enteras de una bronca meses después de que es demasiado tarde para arreglarla. Comparado con llegar y enterarte que hubo una bronca que resolvieron sin ti. Y tú dices, ¡yay! Me estoy graduando como líder. Porque eso es una buena señal. ¿Ok?
lo cual permite la participación y todo, y dejan de lado sus necesidades individuales y los ponen. Es como que me pongo al servicio del bien mayor, al bien mayor del equipo, que son los resultados del equipo. Entonces, como les decía, lo que está muy interesante de esto es que, adelante. Alguien abrió su micrófono. Sí, adelante. Creo que no hay una pregunta. Ok. Entonces, lo interesante de todo esto es que esto se puede medir. Y se puede medir en el tiempo y se pueden medir los avances, porque cuando hacemos este trabajo en taller con los equipos entre ellos mismos generan sus compromisos, a qué se comprometen y cuáles son las estrategias para llevar adelante las métricas en cada uno de estos puntos. ¿Ok? Entonces, esto sería típicamente hecho a los 6 meses después. Hacemos otra intervención, medimos, volvemos con el equipo, les decimos cómo van avanzando, ¿no? Y la manera como funciona es que cada miembro del equipo completa la evaluación en línea, es una cosa que no requiere mucho tiempo, reciben un reporte individualizado con ellos mismos y luego facilitamos, dependiendo del presupuesto y también dependiendo de la cantidad de tiempo que se le quiera invertir, facilitamos la presentación de cuáles son los 5 comportamientos para que ellos lo vean. Y hay material, hay mediático, ¿no? Tenemos unos escenarios hechos por actores, donde cada uno de ellos muestran diferentes escenas de cuál es un equipo donde no existe confianza, o donde no existe conflicto positivo, o donde no se hacen rendir cuentas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, esto lo hemos hecho en muchísimas organizaciones a nivel mundial. Ahora, lo interesante es que somos, hasta donde sé, los únicos autorizados en hacerlo en México. De hecho, el material, el mediático, está en inglés y también los reportes están en inglés. Sin embargo, no hemos tenido problemas con las empresas que hemos trabajado porque la mayoría, por un lado, tienen ya ciertas competencias en inglés y por otro lado, nosotros nos aseguramos de repasar el material para asegurar el entendimiento. Ahora, sumado a lo anterior, como ya les comenté, esto viene de la mano con un reporte de comportamiento DISC. DISC es fuera ¿cómo se llama? El eneagrama y la astrología, es el sistema de medición de comportamiento humano más antiguo que hay. Tiene más de 100 años, 100 y pocos años. Fue creado, interesantemente, por un señor llamado el doctor Phil Marsden, que interesantemente Phil Marsden también inventó el detector de mentiras y también inventó el personaje de la Mujer Maravilla. Por eso la Mujer Maravilla tiene el lazo de la verdad, ¿no? Y él también estaba en una relación con su esposa y ellos dos tenían una amante y vivían los 3 juntos felices, supuestamente, con todos los hijos de todos. Y también hizo mucha exploración en el tema del sadomasoquismo, que también por eso, esto es un paréntesis que a mí se me hace interesante, por eso la Mujer Maravilla amarra a los villanos y así hay como un tema ahí de sumisión y todo lo demás. Entonces, DISC simplemente representa tus niveles de dominante, qué tan dominante eres, qué tan influyente eres, qué tan estable eres y qué tan concienzudo eres. Entonces, una persona dominante es una persona directo al grano, orientada a resultados, firme, tenaz, contundente, al chile, ¿no? Mientras que una persona influyente, los dominantes son extrovertidos, que somos. Los influyentes somos, yo soy principalmente influyente y con bastante rasgo de dominante. Entonces, influyente es extrovertido, entusiasta, optimista, amigos de todos, vivaz, animado. O sea, la persona que ve a alguien con cara de perdido en el súper y le pregunta, ¿qué estás buscando? ¿No? O sea, de la nada. Ese es el influyente. ¿Okay? El alma de la fiesta. Luego tenemos a la persona estable. La persona estable lo ves como personas serenas, condescendientes, pacientes, humildes, diplomáticos, ¿ok?
que ellos buscan, no les gusta la perturbación, les produce mucha angustia. ¿Ok? Y el concienzudo o la concienzuda es una persona con mucha atención al detalle, analítico, prudente, meticuloso, reservado y sistemático. ¿Ok? Típicamente gravitamos a ciertos roles en nuestra carrera profesional según nuestra modalidad principal. Entonces, no sería de extrañar, por ejemplo, que ustedes en general, esto soy yo así, haciéndolo empíricamente, ¿no? No me extrañaría que ustedes en general fuesen una combinación de D y C. ¿Ok? ¿Por qué? Yo, por ejemplo, yo soy muy poco concienzudo, lo que quiere decir que a mí la atención al detalle me drena energía. Yo puedo repasar un PowerPoint 4 veces, quedar satisfecho y el día de la presentación, puta, se me fue un error. Y no lo vi las 4 veces, ¿no? Y simplemente no lo vi y no fue por pereza, nada. De hecho, uno de los grandes valores de esto es poder entendernos a nosotros mismos y luego cuando se hace en forma de equipo, poder entender a los otros miembros de tu equipo. No manches, qué alivio da. Por ejemplo, en mi caso, yo pensé toda mi vida yo pensé que yo era huevón, porque la escuela no, o sea, no, era muy difícil para mí el sistema educativo como estaba conformado en esa época, que creo que todavía está principalmente conformado así. Ahora, entendiendo esto y poder facilitar esto, ay, es como que se me quitó un peso de encima. Es decir, no es que yo fuera burro, porque no soy burro. Eso, por lo menos, no soy tan burro como otros, digámoslo así. Es que simplemente el sistema educativo está hecho para que cierto tipo de comportamientos predominen y les vaya mejor que a otros. ¿Me explico? Entonces, cuando tú te entiendes a ti mismo y sobre todo empiezas a entender a los miembros de tu equipo, empiezas a darte cuenta por qué hacen lo que hacen, cómo lo hacen. Y no solo eso, sino que te permite individualmente y permite que como líder del equipo y que como equipo generes estrategias para fortalecer las debilidades y mitigar los riesgos. Por ejemplo, yo cuando he tenido la necesidad de contratar a alguien que me asista, que sea mi asistente o business manager, tiene sí o sí que ser una persona que fortalezca mis debilidades. Tiene que ser una persona concienzuda. ¿Okay? Tiene que ser una persona que no cele la candileja. Candileja es como el spotlight, ¿no? Que no se sienta desplazado. Al contrario, la combinación perfecta para mí es la persona que le encanta estar backstage, asegurándose que todo sea un éxito para la persona que está en el escenario, que en este caso sería yo. ¿Ok? Entonces, este no es mi perfil. Mi perfil estaría más bien por aquí. Yo estoy por aquí. Bastante cercano dominante, pero muy alto en influencia. ¿Ok? Entonces, mis fortalezas es la acción y el entusiasmo. Esas son mis estrategias predeterminadas. Ahora, no me extrañaría que ya tú tienes una noción de cuál es tu fortaleza. ¿Ok? Y eso es la maravilla de este sistema para mí. Es muy intuitivo, es muy fácil de reconocer. Y una vez que lo entiendes, empiezas a cachar a otras personas. A decir, esa persona es así, esa. Entonces, cada uno de nosotros somos una mezcla de los 4. Y cada uno de nosotros servimos óptimamente en ciertas situaciones y menos óptimamente en otras situaciones. Entonces, cuando les decía que cuando contrato a alguien para el rol de asistente, yo tengo una idea del perfil que necesito que tenga. Necesita ser divertida esa persona, le tiene que gustar lo que a mí no me gusta, que es la atención al detalle, ¿ok? Y tiene que ser buena onda para mí compartir con ellos, porque si no, porque a mí el entusiasmo y la colaboración, ¿no? Son muy importantes.
Si no hay entusiasmo y colaboración, pues prefiero picarme los ojos, qué aburrido. ¿Ok? Pero ¿qué sucede cuando ponemos en este gráfico todos los miembros del equipo? Y empieza a decir, ay, con razón, ¿no? Decimos, con razón esta persona, porque cuando este perfil se hace, perdón, cuando este reporte se hace en la vida real, salen aquí las iniciales de cada individuo. Entonces tú dices, ay, que aquí está Peter, ay, aquí está Adriana, y aquí está no sé quién, y por acá está Dulce, y por acá está no sé cuánto, ¿no? Y con razón esa persona parece tan seria, y con razón esa persona, wow, le da miedo hablarle, ¿no? Y eso viene del autoentendimiento. Entonces, como equipo, al entender esto, entonces empiezan como equipo a generar estrategias para mitigar las debilidades del equipo, que todos los equipos lo tienen. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Entonces, Esos porcentajes que están ahí, 24, 18, 18 y 41, ¿es que es de la población en general o no? es de la población de este equipo, de este ejemplo. Ah, ya, ok. Este es un equipo ejemplo. ¿Ok? Entonces sabemos que en este equipo el 24 son dominantes, 40% son concienzudos, 20% son influyentes y otro 20% son estables. ¿Ok? Ahora, algo excelente y buenas noticias es que este reporte sí se emite en castellano. ¿Ok? O sea, el ejemplo que yo obtuve aquí está en inglés, pero los reportes individuales DISC salen en castellano. Y algo que también es oro molido, la verdad es difícil ponerle un valor, es que con un muy bajo costo, más bien incluido en el costo, podemos hacer perfiles comparativos entre los diferentes miembros del equipo. Entonces, yo con Adriana, yo con Omar, yo con Ángel, yo con Alen, yo con Marco, yo puedo saber exactamente cuál es mi estilo y cuál es el de la otra persona. ¿Lo ven aquí? Y entonces este reporte me dice, mira, tú cuando estés con Cipriana tienes que darle detalles, porque te va a pedir detalles. Si no le das detalles, se va a frustrar. Y es más, si Cipriana te cuestiona los detalles que le traes, no te ofendas, no te lo tomes personal, es que ella es así, ella es concienzuda. ¿Okay? Ella necesita precisión, equilibrio, ella tiene que cuestionar. Porque la persona concienzuda, así como la dominante, percibe en el mundo como un lugar peligroso, a priori peligroso. Mientras que los que estamos del lado derecho, IS, percibimos el mundo como primordialmente benévolo. Los Ds y los Is, la parte superior, somos extrovertidos, mientras que los de la parte inferior, los C y los S, son introvertidos. Introvertido no es lo mismo que tímido. Simplemente quiere decir que un extrovertido se recarga de energía de estar interactuando con otras personas, mientras que una persona introvertida se engenta, ¿sabes? Se descargan de energía de estar con mucha gente, ellos se recargan a solas o con interacciones uno a uno. Un extrovertido, la mejor forma de darle reconocimiento es público, a un introvertido la mejor forma de darle reconocimiento es en petit comité. Y tú como líder necesitas idóneamente saber adaptar tu estilo a cada uno de los miembros de tu equipo para que tú puedas engancharlos, generar ese engagement que mencioné al inicio. Okay. Entonces, tenemos el resto del tiempo básicamente abierto para conversar sobre estos temas, para responder preguntas. Para mí se me hace fascinante. Me encantaría también, Adriana, si tienes, perdón que te ponga aquí al frente, sin preguntarte, si puedes compartir la experiencia que hemos tenido con tu equipo de TI en Estafeta, con los 5 comportamientos y con el perfil DISC.
Sí, claro que sí. Llevamos ya algún tiempo haciendo este ejercicio. 3 años me parece, ¿no? Es, Más. sí, sí se escucha, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Este es bien interesante porque va cambiando. O sea, la primera vez que hicimos el ejercicio, todo mi equipo estaba distribuido de cierta manera y pues va habiendo rotación de personal y vas identificando los nuevos temperamentos que van llegando. O sea, vas viendo cómo se van moviendo esos puntitos en el disco y realmente cambia completamente la dinámica del equipo. Y también me ha permitido identificar dónde nos falta más gente. Entonces, cuando hay contrataciones nuevas, también se puede cuidar eso. Y para limpiar también la forma en la que interactúan. Teníamos, por ejemplo, muy marcado en gente muy dominante que aplastaba a los que son más introvertidos, ¿no? Entonces también eso se tiene que equilibrar y cuidar y entender por qué se da la dinámica que se da en el equipo. Ha sido muy interesante estos años de estarlo trabajando, de ver cómo evolucionamos, cómo el equipo, cómo en el equipo nos vamos calificando y vamos viendo cómo se incrementa la confianza o en dónde hemos adelantado pocos puntos. Y es un poquito como de terapia de grupo y de conocernos todos, pero realmente cambia la dinámica de trabajo y sobre todo el compromiso de la gente, ¿no? Cuando se logra ese equilibrio y donde de verdad hay compromiso, sí se ve mucho la diferencia y el cambio y la evolución, ¿no? Porque crecemos como personas y también como equipo. De acuerdo, gracias Adriana. Sí, eso hace match con mi experiencia de tu equipo, a quien también aprecio mucho. Algo también muy poderoso de este entendimiento, de tener acceso a esta información, bueno, les repito, esto es medible, esto es replicable, y algo interesante de esto es que entonces no le estás pidiendo peras al olmo, ¿sabes? Si tienes a un miembro de tu equipo que tiene que trabajar en conjunto con alguien de operaciones, pues te conviene entonces poner a alguien sociable, si sabes que si el de las operaciones también es sociable, pero entonces también sabes que necesitas ponerles a alguien concienzudo para que no se aterricen las cosas, ¿no? Porque en un mundo, ¿cómo es? En un mundo, típicamente los Ds y los Is gravitamos hacia las posiciones de liderazgo, de vicepresidencias y presidencias en las organizaciones, al nivel C, ¿no? El C-suite que se llama, CIO, CEO, CMO, CPO, etc. Pero en un mundo donde no hubieran concienzudos y eses, ¿okay? Todo sería un despapalle. O sea, las empresas, sí, estarían los dominantes, los influyentes, creando sus empresas, haciendo sus negocios, bla, 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 lanzando sus visiones, pero luego no hay nadie atrás que los implemente y que se asegure que se haga bien y que se corrija el rumbo y que se midan las cosas correctamente y todo lo demás. Y en un mundo de puro concienzudo, ¿ok? Esa empresa moriría, como escuché, tendría una muerte muy gris y aburrida. ¿Sabes? Estaría totalmente, muy perfectamente bien medido, pero no avanzaría, no habría nada. Entonces es necesario tener todo. Sabemos que ahora hay muchísima conversación acerca de la diversidad, ¿no? La equidad y todo eso. Y de hecho yo tuve una experiencia muy positiva con Microsoft en México hace una docena de años, más o menos 10, 12 años, algo así, porque faltaba representación femenina y mucho más, sabemos que hay menos mujeres en el área de TI que en esta industria. Sin embargo, Microsoft México estaba por debajo de la norma de otras empresas de TI en el mismo país, en México. Y logramos duplicar y no al 100%. En algunos casos sí, algunas personas simplemente lo hicieron por cuota y así, ¿no? De la forma incorrecta, pero en muchísimos casos sí, los contratantes se aseguraron de entrevistar a mujeres en sus procesos de búsqueda de candidatos. Pero el punto al que quiero llegar aquí es que la verdadera diversidad va más profunda que el género, el sexo, la piel, la religión, la etnicidad.
La verdadera diversidad aparece aquí, en cómo son las personas, si que tengan enfoque resultados, que sean predispuestos a la acción, que sean entusiastas y buenos para colaborar, que apoyen cuando se necesita apoyo, que busquen el equilibrio, ¿okay? Porque demasiada acción es demasiado caos, así como demasiado equilibrio es demasiado confort, ¿no? Que busquen la precisión, que cuestionen las cosas y que busquen los resultados. Y eso es lo que tú quieres en tu equipo. Pero hay que empezar de donde estamos, y para saber dónde estamos, está cañón. Por eso Sócrates decía, ¿no? Know thyself, conócete a ti mismo, como el primer mandato, ¿no? Para mejorar y para desarrollarnos como seres humanos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. A mí me gustaría nada más agregar, Peter, que no es que unos sean buenos, otros malos, todos tienen una fortaleza y una debilidad y por eso es importante ese balance. Y el que seamos de ciertas características en particular no significa que no podamos cambiarlas, significa que esa es nuestra esencia y generalmente cuando estamos bajo mucha presión reaccionamos de esa manera, ¿no? Hay un ejercicio que dicen, ¿qué pasa si un avión se va a caer? Y te dice cómo se va a comportar cada uno de los temperamentos, ¿no? Porque ahí, en esos momentos de estrés te sale tu esencia. Pero eso no significa que no lo trabajemos, no nos eduquemos, no evolucionemos y no vayamos teniendo un poco más de lo demás, ¿no? Y esto también permite conocernos a nosotros mismos para poder ver qué partes son las que me cuestan trabajo, ¿no? Y cómo trabajarlas para irlas resolviendo. O cuáles de plano ni me interesa cambiar, no quiero ser así, me cuesta mucho trabajo, me drena energía, no, a eso no le entro y veo cómo la suplo, ¿no? Con alguien de mi equipo. Y cuando hablo de mi equipo, estoy hablando del equipo de trabajo, del equipo de familia, del equipo de pareja, lo que sea, ¿no? Entonces es como bien interesante. Yo me acuerdo mucho que cuando hicimos el primer ejercicio, a Peter le sorprendió ver cuál era mi temperamento natural, porque me decían, no te ves así para nada. Yo hubiera pensado que estabas en este punto, ¿no? Pero lo que pasa es que justo ese es mi punto más débil y es el que llevo trabajando años. Años y años, exactamente. Entonces, no significa que porque yo soy así, pues ya se aguantan y todos me aguantan como yo soy, ¿no? De hecho, al contrario. O sea, si yo soy dominante, entonces, y estoy comprometido en mejorar, entonces yo me enfoco en asegurarme de suavizar mi tono con personas que sería contraindicado ser directo, ¿no? Y confrontante. Porque si solo tengo un martillo, entonces a todo lo martilleo como si fuera un clavo. Existen tornillos y tuercas y otros tipos de cosas, ¿no? Que se necesitan. Entonces, es tener un rango de expresión, un set de herramientas en mi kit de comportamientos, eso me hace ser más efectivo y me hace ser más productivo de manera natural. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, ninguno. Quiero ofrecerles a cada uno de ustedes una sesión de coaching para simplemente conversar acerca de ti, primero de ti y de tu equipo, a ver si te puedo apoyar en algo. Esto es sin compromiso, obviamente. Si hay alguna luz que se pueda arrojar, porque hay veces que simplemente el ser escuchado correctamente nos permite articular y definir cuál es nuestro desafío. Y al tenerlo claramente articulado y definido, entonces se puede liberar los campos de acción y lo que podemos hacer al respecto para encontrar la resolución. Entonces, para mí sería un gran honor apoyarles a ustedes. Alen se va a encargar de hacerles llegar mis datos. Yo voy a también hacerle llegar a Alen esta presentación para que la tengan en PDF. ¿Ok?
Y cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, ustedes van a tener mi correo electrónico y también mi WhatsApp. Y me pongo al servicio de ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, Peter. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta adicional de alguno de los CIOs. Pues muchas gracias por compartir, Peter. Siempre es un gusto escucharte. A mí me apasionan estos temas, entonces me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la esencia humana y entender el comportamiento de cada quien. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos por su tiempo. Que tengan un buen cierre de la semana. Descansen y repónganse este fin de semana.